El Renacimiento fue un movimiento artístico y cultural nacido en Italia a fines del siglo XIV, en la ciudad de Florencia, extendiéndose hacia fines del siglo XVI. Fue fruto de la difusión de ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento significa volver a nacer o instaurar nuevamente, y está ligado a la idea de los italianos de que el arte debía recuperar las características de grandiosidad y nobleza del arte griego y romano. Este renacer de la cultura grecorromana supone una vuelta a lo natural, la armonía, la contemplación de la naturaleza y la simetría. Dentro de estas ideas también es donde surge un nuevo sistema de representación plástico basado en la perspectiva hacia un punto de fuga. En Florencia había grandes grupos de nobles y burgueses que, contentos con este renacer de las artes, comenzaban a rivalizar con quien poseía más obras de arte. Es aquí donde comienza el mercado del arte y con él la figura del artista. Algunos artistas de la época fueron Tiziano, Leonardo da Vinci, Rafael, Donatello, Uccello y Jan van Eyck. En el Renacimiento surge una nueva concepción del hombre, totalmente diferente a la del medioevo, donde el teocentrismo ubicaba a Dios en el centro del universo. Ahora, en el Renacimiento, surge la ideología antropocéntrica, en la cual el hombre es el centro del universo, y por este motivo deposita su fe en la razón, apoyándose en la ciencia, la cual comienza a desarrollarse en búsqueda de explicaciones racionales a todos los fenómenos naturales. Uno de los científicos de la época fue Leonardo da Vinci, quien se dedicó a estudiar diferentes ramas de la ciencia y cuyos aportes resultarían significativos especialmente para la anatomía. Fue una época de grandes descubrimientos, entre ellos se destaca el de Nicolás Copérnico, quien fue el máximo representante de la ciencia moderna. Copérnico descubrió que la Tierra y demás planetas giran alrededor del Sol, siendo el Sol el centro del sistema planetario. Esta teoría fue denominada heliocentrismo. Otros hechos importantes a mencionar son la creación de la imprenta, que generó un cambio radical para la historia editorial, el Tratado de Perspectiva de León Battista Alberti, que ofreció una racionalización geométrica a las manifestaciones gráficas de las relaciones espaciales. La arquitectura renacentista nace en Italia durante el 480 y tiene como característica principal el deseo de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de perfección técnica, basándose en cálculos matemáticos y geométricos para obtener la máxima armonía y proporción. Para ello, se comienza a utilizar el módulo como referencia, que podría ser, según el caso, el radio o el diámetro de una columna. También hay arquitectos renacentistas que basan su construcción en la denominada proporción áurea, que resulta ser la proporción perfecta entre los lados de un rectángulo, o número áureo o de Fibonacci. La verticalidad del gótico es reemplazada por la horizontalidad. Se busca la belleza formal basada en la proporción y el número. Se tiene preferencia por el espacio unitario, es decir, se busca que desde el interior se pueda tener una visión total del edificio, sin importar el punto de vista del observador. La principal influencia, obviamente, es la del mundo clásico, muy especialmente la de la arquitectura romana. Los muros comienzan a ser el principal sustento. Es frecuente que estén articulados con pilastras y líneas de imposta. Se utilizan sustentantes discontinuos de los órdenes clásicos, con preferencia por el corintio. También se usan entablamentos y frontones, y el arco que se utiliza es el arco de medio punto. Como cubiertas se emplean las planas con casetones o bóvedas, de cañón o de arista. La cúpula adquiere un especial protagonismo y va a ser una constante preocupación técnica de los arquitectos renacentistas. Los elementos decorativos que se utiliza son elementos constructivos para decorar como pilastras y entablamentos, medallones o tondos que son círculos con relieves en el centro, sillares almohadillados, guirnaldas, columnas abalustradas, conchas, grutescos que son seres fantásticos mezcla de humanos, animales y vegetales,
Es frecuente también que la decoración se disponga a candelieri, con un eje central en torno al que surgen los elementos ornamentales, que es de inspiración romana. En cuanto a los tipos de edificios a los que se aplica la nueva arquitectura renacentista italiana, son muy variados. Predominan los religiosos, con planta longitudinal de cruz latina o basilical, pero abundan también los de planta central de cruz griega o circular. Los arquitectos más sobresalientes de este periodo fueron Brunelleschi, quien sienta las bases de la arquitectura renacentista. Entre sus obras más afamadas se encuentra la cúpula de la Catedral de Florencia, la Basílica de San Lorenzo y el Palacio Pitti. León Battista Alberti, que junto con Brunelleschi es el principal artífice del siglo XV italiano en cuanto a arquitectura se refiere. En su haber se encuentra el templo de Malatesta de Rimini y la fachada de Santa Maria Novella, que luego analizaremos. Michelozzo di Bartolomeo, creador del Palacio de los Medici Riccardi. Giuliano Sangallo, artífice de Santa Maria delle Carcieri en Prato. A continuación hablaremos de la Basílica de Santa Maria Novella, situada en Florencia, Italia. El edificio fue construido entre los años 1279 a 1420, pero su fachada fue realizada por León Battista Alberti entre los años 1456 y 1470. Está realizada en mármol de color blanco y verde. La fachada sirve como telón de un edificio gótico, el cual el arquitecto decidió conservar los nichos de enterramiento en su frente. Consta de 2 cuerpos o niveles y un frontón triangular que actúa como eje de simetría. En el cuerpo inferior se encuentran 2 cuadrados idénticos, con alternancia rítmica y simétrica de puertas laterales con gabletes góticos. Entre estas 2 estructuras cuadradas se sitúa la puerta principal, que tiene referencias clásicas, columnas, arcos de medio punto, pilastras de orden corintio, entablamento y dintel. Ambos cuerpos están separados por un gran entablamento. El segundo cuerpo, si se incluye el frontón, parece estar inscrito en otro cuadrado. Se puede distinguir un espacio rectangular con pilastras adosadas y en el centro el rosetón original de la basílica. Para armonizar y unir ambos cuerpos, se colocaron 2 grandes aletones en forma de volutas en los laterales, elemento que luego influiría en muchas de las fachadas del estilo barroco. La estructura es compleja, con elementos rectos que crean horizontalidad y elementos curvos como el rosetón y los arcos en las puertas y nichos. Predomina lo macizo sobre el vano. La decoración contribuye a la idea del efecto de proporción y armonía. Es una decoración geométrica formada por rectángulos, cuadrados y círculos. El barroco fue un movimiento artístico nacido en Italia a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Abarcó no solo el arte pictórico, escultórico y arquitectónico, sino también la música y la literatura. Este movimiento se expandió inmediatamente por toda Europa y América, con un desarrollo que alcanza hasta la primera mitad del siglo XVIII. Barroco viene de la palabra barrueco, que significa perlas deformes en portugués. La palabra barroco fue un término empleado por los comentaristas de una época posterior que combatieron las tendencias del siglo XVII y desearon ridiculizarlas. Barroco significa absurdo o grotesco, y la palabra fue empleada por personas que insistieron en que las formas de los edificios clásicos nunca debían ser aplicadas o combinadas de otra manera que como lo hicieron los griegos y romanos. Por lo tanto, para los críticos, el barroco resulta ser un arte desproporcionado, caprichoso y truculento. Hay una distorsión de los valores clásicos, el movimiento de las formas, la libre expresión de los ceñimientos y la ruptura del equilibrio clásico. Por todo esto, el término barroco fue usado con un sentido despectivo para subrayar el exceso de énfasis y abundancia de la ornamentación, la falta de regularidad y orden del nuevo estilo, a diferencia de la racionalidad más clara y sobria de la Ilustración. El barroco fue inicialmente una reacción contra el manierismo, contra ese estilo de difícil comprensión, elitista y aristocrático.
El barroco conserva, en principio, las formas propias del Renacimiento, pero las fue modificando para hacerlas más flexibles e imprimirles una movilidad y un sentimiento desbordante, hasta alejarlas del equilibrio y del clasicismo renacentistas. El nuevo sentimiento barroco buscó la recuperación de la realidad y la verosimilitud. Surge como consecuencia de una época reaccionaria, donde a causa del surgimiento del protestantismo en 1517 de la mano de Martín Lutero, la cristiandad europea comenzaba a atravesar una profunda crisis. Una de las características más importantes del protestantismo es que no posee jerarquía eclesiástica, sino que tiene referentes espirituales, ya que considera que todos los creyentes pueden ser sacerdotes. Esta nueva idea atentaba poderosamente contra las autoridades de la Iglesia, por lo cual, si bien la Iglesia católica tardó en reaccionar, lo hizo en el Concilio de Trento, sucedido entre los años 1545 a 1563, dando lugar a la denominada Contrarreforma. Con ella llegó un periodo de renovación, que se animó con la creación de numerosas órdenes religiosas, la reconquista de territorios espiritualmente perdidos y el desarrollo de una importante actividad cultural. Una de las órdenes fue la Compañía de Jesús, creada en 1540, cuyos miembros son llamados jesuitas, quienes luego serían de suma importancia en el desarrollo del barroco americano. Es en este contexto donde surge un arte adecuado a la renovación religiosa, especialmente apto para transmitir al pueblo el contenido de los dogmas y propiciar la difusión del culto a los santos y a la Virgen. De esta manera, el arte se convirtió en instrumento de propaganda. Con el barroco, no solo se expresa la próspera situación del catolicismo, sino también el poder de los monarcas y la fluyente riqueza de los estados. La arquitectura barroca utiliza como punto de partida los elementos arquitectónicos del Renacimiento, pero sustituye el orden, la proporción y la armonía clásicos por el dinamismo, la teatralidad, la complicación y los contrastes, haciendo que la característica principal de la arquitectura barroca sea la utilización de composiciones basadas en líneas curvas y superficies ondulantes. Dos arquitectos italianos que resaltaron fueron Bernini y Borromini. La arquitectura se valió de la pintura y la escultura para crear conjuntos artísticos teatrales y exuberantes. Su decoración es recargada. En frontones y cornisas abundan las esculturas llenas de movimiento y revestidas con ropajes de ondulantes y complicados pliegues. La luz es un elemento esencial que crea dinamismo y movimiento, tanto en el exterior como en el interior. La exuberante decoración carnosa y los profundos y bruscos entrantes y salientes logran destacar la profundidad y el contraste entre claroscuros. En cuanto a los materiales, predomina la variedad piedra, ladrillo, estuco, aunque el más utilizado es la piedra sillar. En algunos edificios, especialmente en los interiores, se utilizará el mármol de colores, para destacar la suntuosidad y el lujo tan deseado por la teatralidad del barroco. En ocasiones se emplea el bronce para destacar ciertos elementos como las columnas. Frecuentemente se utilizan todos estos materiales al mismo tiempo, en un mismo edificio, dando lugar al deseado efecto de suntuosidad y complejidad ornamental. En cuanto a los soportes, el muro es el principal soporte. Con características dinámicas y ondulantes, logra la flexibilidad de las plantas. Los vanos que se abren pueden tener formas complejas, ovales o con sobreventanas. Los soportes, exentos o adosados, se emplean generalmente solo con fines decorativos. Se utilizan atlantes, cariátides, ménsulas y aparecen dos soportes nuevos, la columna salomónica con el fuste torsionado, retorcido en forma de espiral, y el estípite, que es un soporte vertical cuyo tronco tiene forma de pirámide invertida. Las columnas se emplean en todos los órdenes, dórico, jónico, corinto, toscano y compuesto, pero pierden sus proporciones clásicas y según el efecto deseado, estas se vuelven monumentales o enanas. También los arcos son muy variados.
elípticos, ovales, mixilíneos, siendo el de medio punto el más utilizado. Otros elementos propios de este estilo son los frontones rotos, las volutas, las ventanas ovales o mixilíneas y los casetones multiformes. Como consecuencia de la introducción de entablamientos curvos, las fachadas también se curvan. Se hacen con más movimiento, ricas en claroscuros y se llenan de esculturas. Las columnas se desprenden del muro, dando lugar a un efecto de mayor riqueza y movimiento. Se empiezan a crear fachadas cóncavas o convexas. Estas se relacionan estrechamente con el espacio urbano en el que se insertan, buscando efectos de perspectivas fugadas y de ejes diagonales, con entrantes y salientes que hacen ver a los muros más flexibles y con movimientos ondulantes. A continuación veremos la Catedral de Murcia, situada en Murcia, España, cuya fachada principal o imafronte es considerada una de las obras maestras del barroco español. La Catedral de Murcia se comenzó a construir en el año 1394, siendo consagrada en el año 1465. Su arquitectura corresponde a varios estilos, ya que se le fueron añadiendo espacios a lo largo del tiempo. En ella podemos encontrar el estilo gótico, renacentista, barroco, neoclásico y un poco de rococó en una de las partes de su campanario. Su fachada principal, de estilo renacentista, había sido realizada por Jerónimo Quijano en el año 1545, pero en el año 1733, por una riada del río Segura, se dañan los cimientos, por lo que se hace necesario derribarla y construir una nueva, delegándole la labor al arquitecto Jaime Bort, quien inició su construcción en el año 1736 y concluiría hacia 1770. Tiene 58 metros de altura, es de piedra caliza y adopta la estética de fachada retablo. El interior de la contraportada se cubre con una cúpula realizada por Jaime Bort, que vino a sustituir a otra cúpula de época gótica. Las obras fueron financiadas por el cardenal Luis Belluga Moncada, obispo que sería de la diócesis de Cartagena y además virrey de Valencia y Murcia. La fachada de la Catedral de Murcia posee un animado juego de líneas y de planos dispuestos alrededor de un gran pórtico curvado cóncavamente. Los frontones rotos sobre las columnas están orientados uno hacia el otro para sugerirnos un portal enorme, que es especialmente apropiado para la plaza situada enfrente y simbólicamente por extensión para la región. La fachada de la catedral está formada por dos cuerpos y ático. En el inferior, la puerta dintelada se inscribe entre 6 grandes columnas de fuste acanalado, de orden corintio, que apoyan en altos zócalos con relieves de los apóstoles. Sobre la puerta, en el interior de una hornacina, se halla un grupo escultórico con la coronación de la Virgen por parte de Dios Padre. El imafronte está enteramente dedicado a la Santísima Virgen María, titular del templo, apareciendo en ella también incontables efigies de santos y mártires vinculados a la diócesis de Cartagena. Además de los dos cuerpos y ático, la fachada se divide en 3 tramos verticales, separados por grandes columnas, uniéndose los laterales al central por medio de grandes volutas. La parte superior de la calle central posee una gran moldura curva, que, como un frontón, forma un casquete de bóveda con la escultura de la Asunción de la Virgen. Tal como un retablo de piedra, la fachada de la Catedral de Murcia es un recuerdo de la grandeza y universalidad del catolicismo. El barroco llegó a América por medio de los españoles jesuitas, siendo en el siglo XVIII su momento de mayor expresión. Al igual que en Europa, el barroco influenció las diferentes artes, en especial la pintura, escultura y arquitectura, dividiéndose el estilo en escuelas, denominadas de acuerdo al lugar: cusqueña, quiteña, de Popayán, limeña, etc. Dentro de la escuela quiteña se destaca la iglesia de la Compañía de Jesús, cuya construcción se inició en 1597 por Francisco Ayerdi,
quien, por no poseer las condiciones que requería semejante empresa, fue reemplazado en 1605 por el arquitecto español Martín de Aspitarte, bajo la dirección de obra del también jesuita Gil de Madrigal. La fachada fue iniciada en el año 1722 por el arquitecto jesuita Leonardo Deuler, de origen alemán, y terminada por el arquitecto italiano Venanzio Gandolfi en el año 1765. Está tallada íntegramente en piedra andesita ecuatoriana, que es una piedra volcánica muy común en la cordillera andina. El templo, por haber sido construido en el transcurso de 160 años y con diferentes arquitectos, posee 4 estilos de arquitectura diferentes, aunque el predominante es el barroco, dando como resultado que la iglesia de la Compañía de Jesús sea una de las obras más significativas de este estilo en la arquitectura sudamericana. El coronamiento de la parte superior podría recordar a las obras maestras de los italianos Bernini o Borromini, aunque parece ser más recargada de elementos decorativos de lo que solemos ver en el barroco italiano. Su fachada está dotada de movimiento y detalles que generan la presencia de los deseados claroscuros. También se pueden observar las volutas y el frontón roto, cada uno de ellos elementos propios del barroco. Al igual que en la Catedral de Murcia, la iglesia de la Compañía está formada por 2 cuerpos y ático. Tiene también 3 tramos verticales separados entre sí por diferentes elementos. En el primer cuerpo se separan por columnas salomónicas que apoyan en altos zócalos, al igual que en la Catedral de Murcia. En el segundo cuerpo, los tramos verticales se separan por pilastras con candelieri. También, en este caso, se trata de una fachada retablo. Las 4 esculturas de la parte central representan, como es previsible, a los santos más destacados de la orden jesuita. Estos son San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Estanislao Kostka y San Luis Gonzaga. En este caso, hay que tener en cuenta que los indígenas no evangelizados muchas veces recibían catecismo fuera de las iglesias, por lo cual la fachada retablo les servía para lograr imprimir en sus mentes el sentido de orden jerárquico que intentaba inculcar la Iglesia Católica. Ya en el interior del templo podemos ver cómo se encuentra recubierto de láminas de oro, en donde se destaca el estilo mudéjar o morisco, que se caracteriza por las figuras geométricas que se observan en los pilares. Este es un estilo completamente árabe, que trajeron los españoles debido a la influencia que tuvieron al ser dominados 800 años por los moros y árabes. Hay que recalcar que tanto el interior como el exterior de la obra fue realizado por manos de artistas indígenas y mestizos de Quito, que le imprimieron su sello personal a través de representaciones de flora nativa y símbolos de los pueblos ancestrales de la audiencia. Este proceso de apropiación y representación se denomina sincretismo y puede verse tanto en el exterior como en el interior de la iglesia. Su obra se enmarcaría en la luego denominada Escuela Quiteña, donde uno de sus representantes más importantes sería el artista Hernando de la Cruz, cuyas obras se encuentran en todo el interior de la iglesia. Las 3 fachadas descriptas las elegí por encontrarse entre las fachadas más representativas de su época y lugar. Cada una posee las cualidades características de la época a la cual pertenece, lo que nos brinda una mayor comprensión del sentido y forma con las cuales fueron construidas. A modo de conclusión, se puede decir que el Renacimiento fue una época basada en la idealización, donde se utilizaron las ciencias para explicar el universo y para encontrar una manera matemáticamente perfecta de representar el mundo y de crear el mundo que nos rodea. En otras palabras, es una época que buscó la perfección en todos los sentidos. Por otro lado, el barroco buscó romper con todo el orden y perfección renacentista. Si bien en la arquitectura utilizó muchas de las formas de construcción implementadas en el Renacimiento, las modificó de tal manera que pudieran generar en el espectador cierta sorpresa y conmoción. En el caso del Renacimiento, el hombre necesitaba demostrar que era el centro del universo y por lo tanto quería hacer las cosas perfectamente, como si fuese un dios. Todo giraba en torno a él, a su placer y su necesidad.
En el barroco, en cambio, hay un deseo de restaurar el poder de la Iglesia, de mostrar al hombre en su cotidianeidad, en su imperfección y miseria, a veces pesimista y grotesca. Se quiere expresar los contrastes y la diversidad. Ya el ser humano no se muestra idealizado, en el barroco se vuelve más auténtico y real. En cuanto al barroco en América, se puede observar cómo el arte funcionó para los europeos como mecanismo de aculturación de los aborígenes, quienes se apropiaron de ciertos elementos europeos adaptándolos a sus propias creencias culturales y religiosas, quedando perdidas muchas costumbres y expresiones propias, que no permitieron ser registradas auténticamente, sino que fueron adaptadas a las creencias europeas.